cara cultural prácticamente de la globalización. Él dice que la intencionalidad en el fondo era cambiar, transformar a ese individuo que fue modernizado, que fue producto de la modernidad, ¿verdad? Que fue abstraído, porque estaba sustraído prácticamente en la religión, pero se sustrajo de ahí, ¿verdad? De la religión y se le planteó el progreso, el avance, el desarrollo, las transformaciones sociales, ¿verdad? De tal grado que incluso este individuo creció tanto en su pensamiento social, incluso el marxismo es producto de esto, ¿verdad? Toda la propuesta de Marx. Entonces, pero luego, claro, las mentes estas dedicadas al control y dominio del mundo, ¿verdad? Los intelectuales académicos del sistema, pues propusieron el neoliberalismo como una nueva cara del capitalismo, pero la parte perversa de ellos es que ellos plantearon el control nuevamente del mundo, ¿verdad? Y someterlo a tal grado que exprimirlo al máximo. Por eso es que yo hablaba de las tres grandes crisis que tenemos actualmente en el mundo, ¿verdad? La crisis humanitaria, la crisis del ambiental, ¿verdad? Y la crisis económica, que es una crisis galopante, tremenda, extrema, ¿verdad? Ya vamos a comenzar a sentir, de hecho ya lo estamos sintiendo, el peso de la recesión económica. La vida cada vez está más cara, ¿verdad? El acceso a alimentos también está cada vez más difícil. Entonces, ese es el problema, que se globalizó la pobreza nada más, se globalizó la desesperanza, se globalizó pues no la utopía, sino la distopía, pues, o sea, entonces creo que sí es válida tu pregunta, David, de que sí sería bueno una globalización de la solidaridad, pues, ¿verdad? De la igualdad, de la equidad, por lo menos. Y esto va a estar en función de la lucha también que libremos todos los países del mundo, no solo nosotros internamente, porque los cambios ahora ya no se puede decir que son cambios de manera interna, también están correlacionados con la realidad de otras latitudes. Cualquier cosa que pase en la India, en Europa, en China, en África, en América Latina o en el norte de América o en la Europa central, pues tiene incidencia en nosotros. Tarde o temprano llega la ola, ¿verdad? Y nos afecta. Entonces, cualquier cosa que tengamos que hacer o qué acciones tomar, pues creo que ahora ya va a ser de manera global. Y es que también lo que vino a acelerar los procesos de la globalización, y fue uno de los elementos estratégicos, fue la tecnología, ¿verdad? Sobre todo las redes sociales. Yo platicaba ayer que íbamos platicando con mi compañera, yo le decía, me da tristeza ver que hay mucha gente joven que ya no quiere estar en su país de origen, ¿verdad? Está harta o harto de estar en el país y además ya conocen el mundo a través de las redes sociales y quieren ir a verlo, a palparlo, a sentirlo, ¿verdad? Aunque tengan que pasar todas las vicisitudes del mundo, todas las contradicciones que puedan pasar, ¿verdad? O incluso aunque no pasen, ¿verdad? Se van. Pero sí es posible buscar la posibilidad de encontrar, pues esa es la lucha del ser humano, la utopía, ¿no? Asideros que le permitan tener mejores condiciones de vida, ¿verdad? Hoy estamos a las puertas de de un nuevo orden mundial donde la tecnología va a marcar pues las dinámicas de vida, ¿verdad? O sea, imagínense, me contaba una amiga hace poquito que vive en Estados Unidos, tengo muchos amigos viviendo en Estados Unidos, muchos que ya nunca regresaron a Guatemala por el exilio, incluso se quedaron allá mojados, ¿verdad? Y otros legales, ¿verdad? Pero me decía esta amiga, mira, me dice, fíjate que aquí con la pandemia, el gobierno le dio dinero a la gente para que no saliera de sus casas y los mantuvo durante un año y fracción. Resulta que ahora ya desapareció el programa y ahora hay que regresar a trabajar y nadie quiere regresar a trabajar, muy pocos. Entonces, ¿qué fue la solución que dieron algunos dueños de las grandes empresas? Como McDonald's, por ejemplo. Hay estados en Estados Unidos donde los McDonald's ya están robotizados, ¿verdad? Imagínense, eso es bien peligroso porque eso deja sin trabajo a mucha gente, ¿verdad? Y entonces ya en el pensamiento de las élites globales
van a decir, bueno, nos sale más barato tener, contratar 2, 3 personas informáticas, darles servicio y mantenimiento a los robots, y ya no acumulamos pasivo laboral ni pagamos prestaciones, que de hecho ya no los quieren pagar, y robotizamos todo y las ganancias son mayores, ¿verdad? O sea, bien peligroso, la verdad. Yo por eso cuando me voy al banco, a veces que me dice la señorita, ¿y usted por qué no hace sus pagos por tarjeta? Me dice, es más fácil, que no sé qué. Y yo les digo, no, porque si yo pago por tarjeta, le quito el trabajo a usted, ¿verdad? O sea, es una cuestión de conciencia también. Creo que más que de acomodo, es que nosotros recuperemos, jóvenes, ese sentido de solidaridad, de esa reciprocidad con el prójimo, porque así como el prójimo o la prójima necesitan también solventar sus necesidades diarias, igual nosotros, pues, ¿verdad? Pero sí es posible, David. No sé si satisface tu inquietud. Más preguntas, jóvenes, sobre la unidad 2. Joshua. Tal vez sí tengo una duda con de lo que es el territorio, básicamente. Aspectos importantes del territorio, básicamente. ¿Cómo podemos adaptarlo a conceptos claves que tenemos que saber, básicamente? Conceptos claves del territorio. No sé si podría decirme eso, Lick. Bueno, claro, el enfoque que yo le di, jóvenes, no era para hacer una definición rígida o jurídica incluso, o bien física del territorio, no. Yo, el enfoque que hice sobre el territorio es que el desarrollo depende del territorio. ¿Por qué? Porque en el territorio están los recursos. Entonces, yo dos tipos de recursos, ¿verdad? Hablé primero de los recursos naturales, ¿verdad? Que son propios de cada territorio. En cada territorio tiene su propio clima, tiene sus propias cuencas, tiene su propio tipo de suelos, tiene su propio subsuelo incluso. Y dentro de este subsuelo hay diversos minerales, materiales estratégicos, no estratégicos, hay renovables, no renovables, etcétera, ¿verdad? O sea, cada latitud del planeta tiene sus propias características territoriales, ¿verdad? Desde climas, microclimas, planos, altiplanos, valles, toda una orografía. Eso es bien importante porque son elementos básicos, estratégicos para impulsar un desarrollo en un país, ¿verdad? El hecho que nosotros, por ejemplo, aquí en Centroamérica tengamos el privilegio de tener clima tan exquisito, tener luz solar, que ya en otras latitudes solo se disfruta durante 2 o 3 meses, ¿verdad? Y ustedes saben que es estratégico asolearse. Por eso nuestros viejitos, nuestros abuelos, siempre nos decían a nosotros, yo recuerdo de niño, decían, asoleate, me decían, y en las mañanas lo sacaban a uno a solearse y nos decían, ustedes asoléense porque es una fuente de vitamina D. Y eso es bien importante, pues, ¿verdad? ¿Conocen ustedes el caso de este periodista Assange que está preso ahora en Inglaterra, ¿verdad? Acusado de espionaje de Wikipedia. Este señor tuvo que mandar a comprar unas lámparas especiales para poderse recibir luz solar, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos necesidad de eso, tenemos esos recursos. El otro es el recurso humano, ¿verdad? Porque el recurso humano representa recurso social, recurso cultural, ¿verdad? Recurso institucional como tal. Entonces, la conjugación de esos dos elementos, la naturaleza y la sociedad, es la que hace posible la situación del desarrollo como tal. Porque el monocultivo, por ejemplo, ¿va? La palma africana, el café, digamos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para el café? Territorio, ¿verdad? Y mejor si es de altura, ¿verdad? Y Honduras tiene bastantes altiplanos. Por eso es que el café hondureño es muy sabroso y es de alta calidad. ¿Y eso qué significa? Que el territorio ha sido utilizado para explotar el café, producir café, venderlo como divisas y buscar el desarrollo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, Joshua, no hay una definición estricta del territorio, ¿verdad? Yo no la di. O sea, hay definiciones, pero hay definiciones dependiendo de cómo enfoca uno el territorio, si del punto de vista geográfico, o si del punto de vista cultural, o del punto de vista social o institucional, o de los recursos naturales, ¿verdad? El ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. No sé si satisface tu curiosidad, Joya. Sí, está bien, Lick. Gracias. Me quedó claro, la verdad. Sí.
No, no, no hay un concepto, digamos. No traté de definir un concepto de territorio. Bien, jóvenes. A ver, Sadie, Sí, la pregunta que tengo yo es acerca de qué subjetividad tiene el individuo acerca de la modernización. ¿qué subjetividad tiene el individuo acerca de la modernización? ¿Se acuerdan cuando vimos, buena pregunta, Sadie, cuando vimos la subjetividad? Planteemos esto, la subjetividad es lo que nosotros sentimos, es ese espacio de percepción que tenemos los seres humanos en el cual guardamos nuestro sentir, nuestro pensar, ¿verdad? Y nuestro conocimiento, nuestras ideas, ¿verdad? Esa es la subjetividad como tal, ¿verdad? Que está activa, incluso dormidos está ahí activa, ¿verdad? Y se activa cada vez que nosotros pues emprendemos la vida, emprendemos el día, porque ya tenemos ya ciertos mecanismos justapuestos opuestos en la subjetividad, que se activan inmediatamente y sabemos qué hacer cada mañana, ¿verdad? Pues bien, en el caso de tu pregunta, muy, muy bonita pregunta, sobre la modernidad, lo que pasa es que acuérdate que el individuo que estaba, que fue atrapado desde la cultura secular, desde monastérica, ¿verdad? Desde la iglesia, desde cuando finalizó el Imperio Romano y que la iglesia tomó el poder prácticamente y el control de Europa, de la cultura occidental, pues entonces en todos esos 10, casi 12 siglos en algunos lugares, se creó un individuo atrapado por el miedo, por la apatía, por el pecado, ¿verdad? Que la religión le infundió para verlo controlado y sumiso y dispuesto a lo que la iglesia deseara, pues, ¿verdad? Ese ser, pues, se fue formando históricamente, ¿verdad? Pero cuando ya llegó al final, digamos, cuando ya llegamos al periodo del Renacimiento, que fue el primer movimiento que le comenzó a dar vuelta al proceso del oscurantismo, y luego surge el iluminismo, y luego surgen otros movimientos filosóficos, ¿verdad? El liberalismo, surge el racionalismo, el empirismo, entonces comienza a haber ya el protagonismo de la ciencia, y entonces comienzan a haber cambios en la actitud, cambios en la subjetividad, porque la ciencia comienza a descubrir datos, ¿verdad? A abstraer datos de la naturaleza que no se tenían, y esos datos van a cambiar y a transformar la visión del mundo. Y entonces la subjetividad obviamente pues comienza a cambiar, ¿verdad? Que es realmente es el gran dilema que hay incluso hoy día, ¿verdad? Porque eh, una forma de bombardear la subjetividad, y lo vimos aquí, es a través del mensaje subliminal, ¿verdad? A través de los medios de comunicación. La cultura mediática, o sea, los más media o las culturas de los medios de comunicación, ha cobrado una vigencia enorme en el mundo, porque incluso hoy que se hablan de las guerras convencionales, ahora ya no son tan convencionales, ahora se habla de guerras híbridas. Esas guerras híbridas son las donde participan, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿verdad? Las redes, los medios masivos de comunicación, que se vuelven parte estratégica también de la guerra, favoreciendo a uno o a otro bando, ¿verdad? Entonces, sí, sí, el individuo tuvo que pasar por procesos de transformación para cambiar esa mentalidad que tenía conservadora, apática, indiferente y llena de fobias o de miedos, ¿verdad? Hacia una modernidad, hacia un proceso de transformación y de cambio, ¿verdad? No sé si eso satisface tu inquietud, Seini. Sí, entonces en el individuo en la época anterior se puede decir que no tenía un ente de organización en la mentalidad que, o sea, acerca del estancamiento que le daban la religión y todo eso. Era muy corto su pensar, ¿verdad? Estaba sesgado prácticamente, ¿verdad? La religión lo tenía atrapado completamente en el pecado, en el miedo, en la apatía. Entonces su movilidad espacial y su movilidad social era bien corta, pues, a tal grado de que la iglesia, en alguna medida, para la iglesia que los jóvenes o los niños estudiaran casi que no les convenía. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre ha sido luz. El conocimiento siempre ha sido la verdad. Y cuando un pueblo es culto, cuando un pueblo es más estudiado, más leído, como decía mi abuelita, ¿va? Es un pueblo que tiene más facultades de salir de sus propias cadenas de dependencia, ¿verdad?
Entonces la religión se volvió una especie como de celda, ¿verdad? Espiritual que atrapó al ser, que atrapó al individuo, ¿verdad? Y no lo dejaba desarrollarse. La ciencia fue la que vino a dar ese gran vuelco, ¿verdad? A darle la vuelta al calcetín o a la tortilla para que se diera cuenta la humanidad que habían otras posibilidades y otras condiciones de vida, ¿verdad? Así es, Heidi. Bien, no sé más preguntas, jóvenes. Basándonos en la sociedad hondureña, licenciado, con esa pregunta. Sí, bueno, interesante. Fíjate que yo aquí he observado, una es que eh, alguien me ha dicho, que como alguien me preguntó hace poco, no sé de dónde, un amigo tico que tengo me preguntó que cómo eran los hondureños y las hondureñas realmente en su idiosincrasia, ¿verdad? Yo le dije, mira, es una gente muy, muy amable, muy, no, con ellos no, uno no se hace tantas bolas o se complica uno la vida porque uno puede hablar con ellos. Yo soy alguien que hablo mucho en la calle con mucha gente, ¿verdad? Me gusta hablar y explorar ese mundo, ¿no? Y lo hago aquí, lo hago en Guatemala y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, yo le decía a este amigo, fíjate que son muy gentiles, son muy amables, ellos siempre están dispuestos a darte la información que vos les pidas. No son cerrados ni desconfiados como suelen ser los guatemaltecos, Leo. Pero es que los guatemaltecos, la verdad es de que la historia que se ha tenido ha sido tan magra, tan oscura, porque como ahí estuvo sentada la Capitanía General, los niveles de explotación y de represión han sido tan fuertes. Incluso la guerra de los 36 años que tuvimos dejó una cauda humana muy grande. Hay mucho luto que no se cerró. Hay casi más de... un amigo dice que están reportados 200,000 personas muertas, pero hay otras fuentes que hablan de casi 300,000 muertos más 45,000 desaparecidos durante 36 años. En Guatemala arrasaron con aldeas completas, las desaparecieron del mapa incluso, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes, hay lugares donde los aviones que usó el ejército tiró bombas de 500 libras, ¿verdad? Bombas que se usaron durante durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, ¿verdad? En Guatemala las usaron, en las montañas. Hay áreas de Guatemala donde la tierra quedó infértil, por ejemplo, por los ácidos y las bombas, los tipos de bombas que lanzaron, ¿verdad? Entonces, en el caso hondureño, volviendo a tu pregunta, Seidi, interesante, porque yo, por ejemplo, políticamente veo aquí, aún está el fantasma de dos grandes expresiones políticas que han hecho mucho daño al país, tanto liberales como conservadores, pienso yo, y respeto la opinión de ustedes también, le han hecho mucho daño al país porque lejos de crear posibilidades o esperanzas para este país, lo han hundido más, pues, ¿verdad? Entonces, de hecho, el Partido Nacional ha sido el más lacerante, el más duro, el que más daño le ha hecho. Más sin embargo, yo voy a comunidades y encuentro gente bien pobre y gente de los pueblos, tierra adentro y todo, y tienen un amor por el Partido Nacional que uno dice, wow, interesante, ¿verdad? Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y usted sabe quién es fulano de tal? O usted sabe quién es fulana de tal, o usted sabe qué hizo. No, no saben nada, no saben si son buenos o malos políticos, pero lo único que saben es que el Partido Nacional es algo que es importante para ellos. Tienen una membresía, ¿sí va? Igual con el Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, aquí hay que hacer un trabajo todavía muy, muy grande, muy fuerte a nivel de conciencia política. Una de las debilidades que tenemos como naciones, nosotros es que somos muy mal comunicados y no tenemos educación política. Ni siquiera una mínima educación política como para poder discernir o analizar, ¿verdad? Cuando una acción de gobierno es positiva y cuando no. Eso es lo que pienso, sí. Bien, no sé, hay más preguntas, más comentarios. David. Esta pregunta es distinta, es sobre los modelos de desarrollo.
Y es como pueden los modelos de desarrollo, por así decirlo, integrar mejor las perspectivas y necesidades de las comunidades locales e incluso los pueblos indígenas. Sí, yo creo que sí, sí se logran focalizar, es decir, no pensando en los modelos de desarrollo de manera abierta, sino un poquito más cerradas. Es decir, focalicemos una comunidad y fortalezcámosla ahí y apliquemos el modelo, ¿verdad? Para que ellos se fortalezcan internamente. Y es que lo que hay que hacer, David, es fortalecer capacidades, instalar capacidades en las comunidades para que ellos tengan capacidad de respuesta, pues, frente a cualquier iniciativa, a cualquier cambio, cualquier transformación. Porque los cambios siempre traen, alteran un poco incluso la convivencia o crean una cierta fobia, porque la gente no está acostumbrada a cambiar sus sistemas de vida, incluso, ¿verdad? Su modo de vida. Pero si se instalan capacidades, se capacita gente, se forma gente y se comienza a organizar sobre todo a la gente, yo creo que los modelos funcionarían de manera focal, es decir, de manera más focalizada o más centralizada, de manera singular, digamos así, David. Creo que sí. Antes de que se me olvide, ya está el examen, jóvenes, listo para el día 30. Igual que el examen anterior, ¿verdad? Vienen 11 preguntas, hay una pregunta que trae 10, la misma historia, ¿verdad? 15 respuestas y 10 preguntas y ustedes encuentran las correctas. Vienen 5 de falso verdadero y 5 de selección múltiple, ¿verdad? Les di 45 minutos de tiempo para que tengan el tiempo suficiente de contestar el examen. El examen va a empezar a las 10 con 10 minutos y va a terminar a las 10:55, creo que. Sí, 10:55, son 45 minutos. Y 5 minutos de más, que esos ya no, se programan aparte, que es solo para entregar, para enviar y entregar, ¿verdad? Ahí esos 5 minutos, o sea que el examen finalmente se va a cerrar a las 11 en punto, ¿verdad? No sé si hay alguna duda al respecto. Joshua. Tengo otra duda, Lick. ¿Cómo podemos medir el desarrollo y el subdesarrollo, básicamente? ¿Cómo se podrían medir en una sociedad? Interesante. Fíjate que eso no lo traté porque tampoco, no, sí, nos faltó profundizar mucho más elementos. ¿Verdad? Cuando ya nosotros estamos midiendo algo, quiere decir que nosotros entonces ya tenemos que hacerlo en base a líneas de base, diagnósticos, en base a indicadores, ¿verdad? Entonces ahí ya nos metemos a un proyecto de planificación y de gestión social, que es lo que hacen directamente, que se hace a través de medir el impacto que han tenido los proyectos, los programas, ¿verdad? Que un programa es un conjunto de proyectos y entonces miramos el programa y después nos vamos proyecto por proyecto, miramos los indicadores, los resultados, los impactos que han tenido, ¿verdad? Los avances que se han dado. Esa sería la forma de medir, digámosle, un proyecto de desarrollo. Igual, el subdesarrollo, las líneas bases, por ejemplo, uno normalmente lo que hace es que va, digamos, una línea base de salud, pues entonces va siempre hace uno su mapa de actores, ¿verdad? Su mapa de actores, su diagnóstico, y entonces estos diagnósticos pues son indicadores cualitativos y cuantitativos que le muestran a uno cómo está o cómo es la radiografía, digámosle, de un lugar, ¿verdad? Entonces, en base a ello, uno hace sus croquis, se hace sus mapas de actores, es la interrelación que existe entre los mapas, entre los actores, ¿verdad? Y en función de eso, pues uno ya establece, digamos, agarra las líneas base, los diagnósticos de salud o de educación, y uno ahí se da cuenta, ¿verdad? En base a proyectos, en base a los datos que tiene el INE o en base a los datos que tiene el Ministerio o la Secretaría de Educación o Salud. Y entonces hace uno un estudio, ¿verdad? Una muestra representativa, hace todo un proyecto de investigación para poder medir en qué grado de subdesarrollo o qué avances han habido con respecto a algún programa o proyecto. Esa es la forma como se hace normalmente.
un trabajo muy, muy, muy profesional, Joshua, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Sandy. De los tres modelos de desarrollo, ¿cuál ha sido el mejor que usted crea? ¿Cuál ha sido el mejor? Fíjate que yo el que consideré que era el más cercano o el mejor para podernos insertar dentro de un proceso de cambios y transformaciones y de mejoras es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Una, porque ese modelo de industrialización obviamente hablaba de un pacto social, donde iban a haber mejoras a los trabajadores, un pacto donde se ampliaba la cobertura del derecho laboral, ¿verdad? O sea, el código de trabajo, donde iban a existir los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos humanos como tal. Además de eso, la transformación de la sociedad a través de un proceso de industrialización, ¿verdad? Incluso industrializar la agricultura como tal, ¿verdad? Y por eso se llamó modelo de desarrollo también hacia adentro, ¿verdad? Porque uno lo que hace es fortalecerse uno, las unidades productivas de uno, ¿verdad? Para después ya poder insertarse con mejor respuesta al mercado mundial. Es como en el caso de una familia, ¿verdad? Ponete en una familia donde tú sabes que hay debilidades, que el dinero no alcanza, que es una familia un poquito numerosa, que son 5 o 6 miembros de familia, ¿no? En el núcleo de la familia, y que el dinero no alcanza para curarlos o para atenderlos, incluso algunos se corre el riesgo de que se quede sin estudiar, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es fortalecer pues las debilidades que hay dentro de esta familia. Eso es desarrollo hacia adentro, ¿verdad? Si el padre, digamos, tiene un salario muy bajo y entonces si decide con la mamá, digamos, decirle, mira, consigue tú también un trabajo y miramos cómo hacemos para ir paliando la situación, ¿verdad? O bien el padre ponerse a estudiar para mejorar sus condiciones de vida. Eso es potencializarse o instalar capacidades en el hogar, ponete, ¿va? Lo mismo pasa con un país. Es decir, instalar capacidades en el país era ampliar la cobertura académica, que fue lo que pasó con el modelo de industrialización en América Latina, que se ampliaron las ingenierías, las áreas técnicas, las escuelas técnicas, ¿verdad? Y eso obviamente trajo grandes beneficios porque entonces comenzamos a romper con el ciclo de la dependencia. Necesitamos un ingeniero químico en el área de tal y tal cosa. Bueno, pues ya lo tiene el país porque ya lo está formando el país. No hay que contratarlo en Estados Unidos ni en Europa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese era el modelo más asertivo que hubiéramos podido desarrollar, ¿verdad? No sé si satisface tu pregunta, Sandra. Sí, Lick, muchas gracias. También tengo otra duda. ¿Por qué cree que Sí, existe la corrupción? ¿Por qué tanta ¿por qué corrupción? creo que... Interesante. Mira, la corrupción es un fenómeno humano, es una desviación realmente, porque la corrupción se da por la falta de principios y de formación después en los seres humanos, ¿verdad? Que no respetan las condiciones existentes en las cuales se desenvuelven. Ahora, yo te digo algo, por ejemplo, porque se han hecho varios estudios al respecto. Y eso es lo que se ha dicho siempre, ¿verdad? ¿Por qué los patrones o los dueños de las fábricas o los dueños de las grandes industrias, por qué no pagan buenos salarios, pues? ¿Por qué no pagan salarios dignos? Yo les aseguro a ustedes que si a un trabajador se le trata con respeto, con dignidad, se le paga un salario justo, se le da su tiempo de comida, de ir al baño, incluso hasta hay lugares donde les dan tiempos recreativos, digamos, ¿verdad? Mire usted de 12 a 1 de la tarde, usted agarre su hora para ir a practicar un deporte, o si quiere ir a descansar, o si quiere ir a practicar algún arte o algún juego, divágase, ¿verdad? Sálgase de la dinámica del trabajo y vaya a recrear su ser, ¿verdad?
y después de eso, digamos que de 1 a 1:30, su hora de lunch o de almuerzo, ¿verdad? Yo les aseguro que si a un trabajador lo tratan con ese respeto, con ese cariño, con esa atención, y además de eso le pagan un salario justo, digno, este trabajador nunca va a robar nada. Al contrario, va a defender los intereses de su trabajo, ¿verdad? Eso es lo que creo. Pero es un fenómeno muy, muy, muy grosero porque la corrupción llega hasta la familia incluso, ¿verdad? Hay manipulaciones incluso en la familia a través de la corrupción. Catherine, a ver, te escuchamos. Solo le quería preguntar, Lee, ¿cuáles podrían ser las razones que Honduras ha tenido como impacto a nivel tanto como económico, político y hacia el ambiente últimamente en el nivel global, por decirlo? Bien, sí. Bueno, mira, lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, hay una pugna porque desafortunadamente nosotros, algo que no hemos logrado tener todavía es una representatividad política fuerte. Hemos sido países, no solo Honduras, jóvenes, por favor, no solo Honduras, en las cuales nuestros políticos pues han sido incluso, los podemos llamar así, traidores, ¿verdad? No han sido honestos, se han vendido al mejor postor. Entonces, por ejemplo, Honduras, por eso es que Morazán tenía razón, ustedes. Morazán tenía razón porque él estaba luchando por la Unión Centroamericana, pero el habernos dividido en 5 repúblicas nos debilitó. Ustedes saben, como dijo Confucio, divide y vencerás, es un gran dicho, ¿verdad? Entre más dividido esté un pueblo, entre más dividido esté una sociedad, es más fácil dominarla, es más fácil controlarla, sojuzgarla, someterla, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos nosotros. Entonces, el impacto que tiene Honduras ahorita es fuerte primero porque es por primera vez en la historia de Honduras una mujer es presidenta de este país, ¿verdad? Y también una expresión política que no es ni liberal, ni es conservadora, ni es nacionalista, digamos, y que está abogando por las transformaciones y los cambios sociales, que todavía no se están viendo porque son cambios estructurales, jóvenes, ¿verdad? Ya se está hablando de una posible reforma educativa, ya se está hablando de una posible reforma en el área de salud, que son los 2 componentes fundamentales para impulsar el desarrollo, ¿verdad? O sea, venimos arrastrando y acumulando un subdesarrollo de hace décadas, y quitarnos el peso de encima del subdesarrollo, de la desigualdad en este país, no es fácil. Una, porque se requiere de grandes inversiones, pero no solo es cuestión de dinero también, sino de capacidad instalada intelectual, ¿verdad? Por eso es de que nosotros, por ejemplo, a ustedes les decimos, jóvenes, lean, prepárense. Hay mucho que hacer en este país, demasiado. Y ustedes pueden ser los bastiones, pueden ser los cuadros del desarrollo que pueden coadyuvar a ese impulso hacia una Honduras diferente, ¿verdad? El impacto ahorita es fuerte todavía. Me decía una amiga, compañera de trabajo, me decía, fíjate que es increíble, pero la gente se sigue yendo, los jóvenes se siguen yendo, ¿verdad? Del país. ¿Cómo vamos a detener toda esta gente joven que ya no cree en su país, que dejó de perder, de tener confianza en su propio país? ¿Cómo detenerla? Si ahora las redes sociales los tienen embobados, disculpen el adjetivo, los tiene atontados, pues, en el sentido de que les presenta una realidad que no está fácil, pero la quieren ir a conocer, a palpar, a sentir, ¿verdad? Entonces, todo el mundo está poniendo como su brújula, ¿verdad?, hacia el norte. Igual en África, igual en Asia, buscando Europa, buscando Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Entonces, el impacto es tremendo porque no logramos todavía, y no creo que con este gobierno se logre incluso mover las estadísticas y subir mejor y elevar los indicadores de bienestar, de tal forma que no sea tan alarmante, ¿verdad?, la situación acá. Pero imagínense ustedes que los gobiernos anteriores hicieron tantos fideicomisos, ¿verdad? Fideicomisos,
con los cuales solo el sector de la clase pudiente y privilegiada hondureña se estaba beneficiando. Explíquense ustedes por cómo es posible que para operar a una persona, no sé si en el Hospital Escuela o en el San Felipe, había que alquilar quirófanos y que los encargados de esos quirófanos eran una financiera de no sé si el Banco Atlántida o el banco de este sector financiero, no me acuerdo ahorita. O sea, no, hombre, o sea, ¿por qué todos los privilegios los ha tenido solo la clase pudiente? ¿Y por qué ese egoísmo y esa avaricia de ellos a solo estar bien ellos, verdad? A solo querer ellos estar creciendo y enriqueciéndose a costa de toda la población hondureña, ¿verdad? Que no lo merece. No sé si satisface tu respuesta, Catherine. ¿Más preguntas, jóvenes, o más comentarios? Sí, Lick. Bien. Bueno, ya les di la información del examen, ¿verdad? Empieza el jueves, es el examen a las 10:10, ¿verdad? Y termina a las 10:55. Joshua. Lick, referente a la tarea, va a ser como la vez pasada, que si no se puede entregar el 31, tendremos un día más de prórroga, ¿o cómo? No es un día, sino son 18 horas a partir de las 0 horas del día viernes, digamos. Ah, ok. Es decir, ponete que, sí, la misma historia, ¿verdad? Si ustedes, la fecha límite es el viernes a las 11:59 de la noche, o sea, a las 12, ¿verdad? A las 0 horas, que empieza a las 0 horas del siguiente día. A partir de esas 0 horas tienen ustedes 18 horas más para entregar su tarea. Es decir, hasta las 6 de la tarde del día sábado. Una vez no lo han entregado ahí, ya no se reciben tareas, porque ustedes han tenido el tiempo suficiente. Sí, la tarea vale 10 puntos y el examen vale 25, con lo cual hacemos 35 puntos más 35 que tenemos de la primera, ya son 70 y quedarían 30. Estoy todavía trabajando en la unidad 3, jóvenes, estoy definiendo temas y toda la cuestión. Se recuerdan de que, bueno, yo me voy este viernes, voy para mi tierra, voy a Guatemala, voy a aprovechar el feriado de la Semana Santa, voy a regresar hasta el jueves más o menos de la otra semana, porque no quiero estar allá mucho tiempo tampoco. Entonces, no voy a calificar de inmediato, pero sí cuando regrese me instalo y voy a tratar de calificar ya sus tareas y todo. Así que nos vemos hasta el martes 11 creo que es, martes 11 de abril, para empezar con un pequeño tallercito sobre metodología de investigación, que va a estar bonito. Van a empezar ustedes a incursionar un poco en la investigación, que eso es importante. Ustedes, fíjense que es lo que más falta nos hace, hacer investigaciones. Aun cuando tengamos toda en nuestra contra, es decir, no tener presupuesto, no tener apoyo, ¿verdad? Pero seguir haciendo investigaciones es importante porque es una forma de comenzar a romper con la dependencia. Si nosotros hacemos nuestros propios estudios, si nosotros hacemos nuestros propios descubrimientos, inventamos nuestras propias técnicas o aparatos o lo que sea, estamos rompiendo con la dependencia. Estamos generando nuestro propio capital humano y nuestra propia acervo también cultural, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes se formen bien, jóvenes, en todas las áreas, en el área técnica, en el área científica, en el área humanística, en todo, ¿verdad? Es porque todo cuenta, es complementario. Principio de complementariedad. Bien, ¿qué más, jóvenes? Y un consejo, no vengan a la universidad solo a buscar un título, no se los aconsejo. Joshua. Bueno, no sé, tal vez no sé si lo tratamos bien en clase, no lo recuerdo muy bien, pero algunos aspectos de la economía que se relacionan con los modelos y con el desarrollo, así, para tomarlos en cuenta a la hora de realizar, pues, nuestro trabajo y así. O sea, para recordar, para refrescar más que todo, aspectos de la economía, más que todo. Bueno, recuérdate que cuando vimos desarrollo, vimos que el desarrollo no solo es un desarrollo económico, ¿verdad? Que también cuando estamos hablando del crecimiento económico,
Entonces sí estamos hablando del desarrollo económico, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los niveles de producción, distribución y servicios, estamos hablando del desarrollo económico. Pero también recuérdense que hablamos que el desarrollo es un concepto polisémico, es decir, que tiene varios significados. También hablamos de desarrollo social, ¿verdad? Cuando las sociedades están bien organizadas, bien articuladas, ¿verdad? Que tienen representación en las organizaciones, entonces, que hay solidaridad, apoyo mutuo, reciprocidad entre las sociedades, entonces estamos hablando de desarrollo social, ¿verdad? Cuando hay buenos niveles de educación y salud. También hablamos de desarrollo cultural, ¿verdad? Cuando el modo de vida es un modo de vida digno y los principios y los valores también son parte de un acervo cultural digno de verse, ¿verdad? Entonces, también hablamos de desarrollo político, cuando la gente no es apática, cuando la gente participa, cuando emite su opinión bien informada, ¿verdad? Hablamos, o sea, se dan cuenta, o sea, el desarrollo no es solamente lo económico, es multidimensional, ¿verdad? Incluso hablamos del desarrollo ambiental, ¿verdad? Que es la última variable que se insertó para la mirada propiamente profunda de lo que es el desarrollo, la pobreza, el subdesarrollo, ¿verdad? Y otros más. Así está, Joshua. Gracias, Lick. Bueno, ya no tengo más que preguntar, la verdad. Bien. No sé, los demás. Sandy. Una pregunta, en el texto que usted, bueno, que hay que bajar La compilación, ¿sí? Sí, Dime, sí. en la parte última hay una guía, entonces no sé si hay que que hay un montón de preguntas. Sí. No, esas yo las puse ahí solo para que ustedes estudiaran o más o menos visualizaran, darle respuesta. No las toqué, la verdad es que esas están ahí y se quedaron ahí, ¿verdad? Como un mecanismo de estudio nada más que yo lo pusimos en un momento determinado, pero no, si ustedes quieren respóndelas, no tienen ninguna valoración ni nada por el estilo. La tarea es aparte, ¿verdad? Está bien, gracias. Es que me asusté con un montón de... No, tranquila. No, porque yo les hubiera dicho, fíjense que yo siempre en las programaciones detallo todo, ¿verdad? Doy las instrucciones, ¿verdad? Ahí les hubiera dicho, bueno, responda al siguiente cuestionario, ¿verdad? Y entrégalo, súbalo, agréguelo. No, pero no lo puse así. Si se dieron cuenta, jóvenes, esta tarea estaba mucho más fácil, era solo de hacer cuadros, ¿verdad? Cuadros, buscar los conceptos, las definiciones, y era todo, ¿verdad? O sea, no había mucho que hacer. Estaba más pesada la tarea de la unidad 1, pero es que ese era preliminar, ¿verdad? Era para introducirlos a ustedes. Joshua. Esta tarea fue más de esquemas más que todo, tipo... Exacto. Sí, usted nos pidió hacer tablas, hacer mapas conceptuales y ya luego pues al final la propia síntesis va que hacemos al final de cada unidad, ¿no? O sea, yo la veo Y es rico, más sintetizada, la verdad, y más práctica. Exacto. Entonces, hacer esquemas, hacer mapas es mejor, más rico porque mentalmente te ayuda a ubicarte bien los conceptos, las características. Es como hacer una taxonomía, pues, ¿va? Una clasificación de cosas, ¿verdad? Catherine, te escucho. Yo solo tengo una duda con respecto, vaya, por ejemplo, si en las tareas se podría enviárselas a usted para que usted tenga una opinión, para que como en el anterior no se pudo, yo diría si usted podría tener una opinión para decir, sí, está bien, va bien. O cualquier error para poderla cambiar. Mira, ¿sabes cuántos alumnos tengo en esta sección? 70 y 70 en la otra. Y tengo otros más que estoy trabajando también. Entonces, me es muy difícil revisar trabajos, la verdad, y además estoy metido en un proyecto de investigación. La verdad es que a mí me encantaría, pero es que pedagógicamente no, es imposible. Miren, yo me quedé con la boca abierta cuando me asignaron 70 alumnos por sección de manera virtual. Dije, wow, qué grosero esto. Es algo inaudito en el sentido de que para ustedes no es bueno porque no se aprende bien. Y la otra es que nosotros no nos damos abasto, ¿verdad? Imagínate que me tenga que poner a revisar cada tarea de ustedes, si está bien o no.
Es un trabajo muy grande, muy gigante. Y es que el problema también, Catherine, disculpa, y te lo hago ver aquí, y es algo que yo lo he estado diciendo. Los trimestres o los 3 periodos están ahogando tanto a los estudiantes como a los maestros. Ya hemos estado hablando con algunos compañeras y compañeros para exigir que nos pongan por semestre mejor. Una, se aprende mejor, no se corre y hay más salud mental. Pero este atolladero de que en 13 semanas o 14 semanas hay que terminarlo todo, es como que si quisieras meter un montón de piedras en un embudo, ¿verdad? A la fuerza, machacado, así, va, va, va. Entonces, es difícil, Catherine. Yo te diría, sí, yo te podría decir sí ahorita, pero no, humanamente no es posible, es demasiado trabajo. Y no es porque no lo podamos hacer nosotros, claro que sí, pero imagínate el trabajo que lleva revisar 70 trabajos. Es demasiado, y además yo metido en otras cosas, muy difícil, fíjate. Sí, así lo veo. Bien, ¿más preguntas, jóvenes, o quedamos acá? 10:55. Bien, entonces, jóvenes, les deseo un feliz descanso. Por favor, lean bien sus preguntas del examen, tranquilos, ahora van a tener más tiempo. ¿Y cómo se llama? Y nos vemos, suban su tarea, por favor, no la vayan a dejar de subir. Y nos vemos hasta el 14, hasta el ¿qué? 10, 11, martes 11, ¿verdad? Voy a tratar de... Los nervios siempre traicionan. No, tranquilos, hombre. Lean, lean. Analicen. Por eso les puse el link, les puse... una señorita, no sé si de esta clase, que pone en el chat que si la película de la estrategia del caracol era pues la tarea de la segunda unidad. Yo dije, no es así, ¿verdad? Posiblemente nunca ni siquiera subió a la plataforma. Pero bueno, cada quien sabe cómo se gobierna y cada quien sabe cómo se organiza, ¿no? Bien, jóvenes, les deseo todo lo mejor, que disfruten su Semana Santa, que descansen. Si van a visitar a sus familias, pues háganlo con mucho cariño y pasen a lo mejor que puedan. Oye, sean felices. Nos vemos entonces, jóvenes. Adiós, Lee. Una buena semana. Gracias, nos vemos entonces. Gracias. Nos vemos, Lick. Igual para Gracias. todos, jóvenes. Bueno.